Objeto. SCP-209. El Tumbler del sádico. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-209 debe ser mantenido en un casillero sellado a presión de 0.5 metros por 0.5 metros por 0.5 metros, aislado para prevenir cualquier liberación de aroma al área circundante. El acceso a SCP-209 está limitado a un único miembro de personal de nivel 2 o mayor para cualquier tipo de transportación. Quien transporte a SCP-209 deberá estar acompañado de un destacamento de seguridad estándar a una distancia de al menos 23 metros. No más de un sujeto humano de cualquier nivel de autorización debe estar dentro de la distancia mínima de seguridad de 20 metros de SCP-209 en cualquier momento fuera del ámbito de un ensayo de investigación. Ya que las hipótesis actualmente manejadas relacionadas con la fase activa de SCP-209 implican incitación a su uso a través de cierta manipulación olfativa, todo el personal asignado a ensayos de investigación o escolta de seguridad deberá estar equipado con dispositivos de filtrado de aire ratificado por los estándares de la Fundación o al menos de tipo Euclid III, filtrado EPA, resistente al aceite. Para su investigación, se ha aprobado el uso de un sistema de tarjetas de acceso modular prototipo, ESC-Passport, para el mecanismo de bloqueo de almacenamiento de SCP-209. La tarjeta de almacenamiento de SCP-209 está modificada con una alarma de proximidad y protocolos de desactivación para hacer cumplir el mandato de contención de usuario único. Si más de un sujeto humano es detectado en las proximidades de tanto el mecanismo de bloqueo como de la tarjeta de acceso, se activará la alarma de brecha de contención nivel 1 y se desactivará el mecanismo de bloqueo para evitar que SCP-209 sea retirado de su almacenamiento. Descripción. SCP-209 parece ser una copa de whisky escocés puro de malta, de 10 centímetros de altura y 8 centímetros de diámetro en su punto más grueso. La copa no muestra marcas de manufactura, pero posee señales que sugieren un uso moderado alto y un pequeño desgaste, incluyendo una astilla faltante en el borde. Cuando no está en posesión de un sujeto humano, la copa contiene aproximadamente entre 88 y 91 mililitros de un líquido translúcido desconocido, de tonalidad marrón dorada. Este líquido no puede ser trasvasado, derramado, drenado, evaporado o removido de SCP-209 de otra forma que no sea un sujeto humano sosteniendo la copa y consumiendo el líquido. Todos los sujetos activadores interrogados luego de probar el líquido producido por SCP-209 han indicado que es de naturaleza alcohólica y provee una sensación de calidez, autoconfianza y un bienestar general. Este efecto ha demostrado ser altamente adictivo, siendo la terapia con metadona la que ocupa actualmente la mayor tasa de éxito en la desintoxicación de los efectos de SCP-209. Para que SCP-209 entre a su fase activa, deben cumplirse 3 condiciones. Deben haber al menos 2 sujetos humanos a 20 metros de SCP-209. Al menos uno de los sujetos debe poseer un sentido funcional del olfato y detectar el aroma emitido por SCP-209. Los sujetos de prueba anósmicos han sido incapaces de iniciar la fase activa. El sujeto que detecte primero el aroma de SCP-209 debe tomar posesión de la copa y consumir cualquier cantidad de líquido dentro de él, referido como sujeto activador. Una vez estas condiciones se satisfagan, SCP-209 entrará a su fase activa. El sujeto activador buscará automáticamente una ubicación confortable o relajante para terminarse el líquido en SCP-209 a ritmo pausado. Cualquier otro sujeto humano dentro a 20 metros del sujeto activador, referido como sujeto presa, quedará bloqueado dentro de 2 parámetros físicos distintos durante la fase activa. Los sujetos presa serán incapaces de alejarse del activador más de 20 metros una vez este último haya comenzado la ingestión. Los sujetos presa serán físicamente incapaces de acercarse más de 1 metro del activador una vez este último haya comenzado la ingestión. Todos los intentos actuales de mover al sujeto presa de estos límites han fracasado. Todo sujeto que ingrese en la esfera de influencia de SCP-209 una vez establecidos los sujetos activador y presa no serán afectados. Cualquier palabra o frase descriptiva usada en referencia hacia SCP-209 por el sujeto activador durante la fase activa se reflejará físicamente en el sujeto presa de maneras muy variadas. Véase los informes experimentales 209, 6.2 a 209, 33.8 para más detalles.
Los sujetos activadores parecen estar conscientes tanto de las restricciones físicas impuestas sobre los sujetos presa así como los efectos físicos de su lenguaje descriptivo, pero sin importar la escala de daño físico o angustia infligida hacia los sujetos presa, los sujetos activadores parecen mantener una actitud ligeramente divertida. Se teoriza que los efectos que SCP-209 provoca en los sujetos presa está dirigido como una forma de entretenimiento para que el sujeto activador disfrute mientras experimenta los efectos intoxicantes de SCP-209. Cuando el sujeto activador ha consumido todo el líquido dentro de SCP-209, ambos parámetros límite desaparecerán. Si los sujetos presa aún son capaces de moverse, intentarán abandonar el área tan rápido como les es posible. El sujeto activador se verá inmediatamente confuso hacia la hora vacío SCP-209 e intentará rellenarlo con cualquier líquido disponible. Si el activador logra llenar a SCP-209 con aproximadamente 88 a 91 mililitros de cualquier líquido, este transmutará a otro líquido dorado marrón translúcido y alcohólico y el ciclo se repetirá, siempre y cuando exista otro sujeto presa potencial dentro del radio de efecto. Si un sujeto presa u otro impide o quita a SCP-209 del activador antes que pueda rellenarlo, SCP-209 saldrá de la fase activa y permanecerá vacío e inerte por aproximadamente 79 horas antes de rellenarse a sí mismo a través de medios desconocidos, y así iniciar una nueva potencial fase activa. Apéndice. Informe experimental 209, 18.4. 3 sujetos de clase D apropiados para la prueba. Una habitación de 25 metros por 25 metros por 6 metros amueblado con una única silla plegable de acero y SCP-209. Sujeto activador designado como D-Act, sujetos presa designados como D-Presa 1, D-Presa 2. El informe comienza 122 segundos luego de la ingestión de SCP-209 por parte del sujeto activador. 122 segundos. D-Act se sienta en la silla provista en la habitación. D-Presa 1 se aproxima a D-Act. D-Presa 2 comienza a explorar los límites de la habitación. 188 segundos. D-Presa 1 descubre la frontera interior y es incapaz de acercarse a D-Act. 194 segundos. D-Presa 2 descubre la frontera exterior y es incapaz de alcanzar el muro este. 227 segundos. D-Presa 1 comienza a gritar obscenidades e intenta atacar a D-Act. No hay efectos. D-Presa 2 intenta palpar la frontera exterior. 255 segundos. D-Act describe a SCP-209 como humeante. 258 segundos. D-Presa 1 comienza a toser violentamente. D-Presa 2 se acerca. 284 segundos. D-Presa 1 colapsa, atormentado por una tos violenta. Un gas negro desconocido similar al humo es expelido desde su boca cada vez que tose. D-Presa 2 intenta acercarse a D-Act. 299 segundos. D-Act describe a SCP-209 como suave. 302 segundos. D-Presa 2 parece comenzar a sudar profusamente. D-Presa 1 continúa con espasmos de tos. Continúa expulsando una sustancia similar al humo a través de su boca, su nariz y sus ojos. 363 segundos. D-Presa 2 comienza a exudar una gruesa capa de una sustancia viscosa, casi sin fricción desde todos los poros. Esta sustancia ha erosionado la ropa y aparentemente la primera capa de la piel. D-Presa 2 es incapaz de permanecer de pie, se resbala, e intenta detener el flujo de la sustancia desconocida de sus poros. D-Presa 1 ha expirado aparentemente. La sustancia humeante continúa saliendo de su boca, nariz y ojos. D-Act aplaude intermitentemente. 484 segundos. La sustancia viscosa exudada por D-Presa 2 ha erosionado 2 capas de piel adicionales. Sus heridas se asemejan a quemaduras de segundo y tercer grado. D-Presa 2 expresa deseo de ser eliminado. Petición denegada. D-Act parece fijarse en el líquido restante en SCP-209. 522 segundos. D-Presa 2 expira. La sustancia viscosa deja de exudar por sus poros. D-Presa 1 deja de expeler la sustancia humeante. D-Act continúa bebiendo de SCP-209. 948 segundos. D-Act consume todo el contenido de SCP-209.
Inmediatamente se levanta y se dirige al cuerpo de D-Presa-1, comienza a arañar el cadáver con la mano izquierda, mientras sostiene a SCP-209 con la derecha. 954 segundos. Los investigadores determinan que The Act está intentando rellenar SCP-209 con la sangre del cadáver de D-Presa-1. Por órdenes emitidas, un miembro de seguridad ingresa y neutraliza a The Act, recuperando a SCP-209 aún vacío.